espiritual contra la brujería, hay que estar encendidos. Ese fue el tema que vimos. Uno de los, el último. Hay que estar en fuego. Señor, apágalos. En la clase pasada hablamos de la guerra, que para hacer guerra contra la brujería hay que estar encendidos. Nosotros sabemos que para encendernos tenemos que tomar un tiempo de ayuno y aún de oración, tiempo de oración y ayuno, porque somos personas estacionarios. A veces nos sentimos fríos y no porque Dios no está ahí, sino que son etapas que vive el cristiano por las motivaciones, por los deseos, por los anhelos. Hay cosas que no se cumplen y a veces ese anhelo, ese fuego para estar en la presencia de Dios escasea y no es igual. Entonces, en ese tiempo usted tiene que saber si hace guerra o no, pero lo mejor es prepararse primero, antes de ponerse en guerra, limpiarse, o sea, que no tenga el enemigo secuelas en su vida, que no tenga ninguna ventaja, porque los brujos en realidad visitan a las personas, los gnosticismos. Mire que la iglesia primitiva no se debilitó por la persecución romana, ni tampoco por los fariseos, que en aquel entonces se levantaron en contra de la iglesia. Ni los saduceos, ni ninguno de ellos que los persiguiera, los metían, los, los aserraban, como leímos la vez pasada, les quitaron sus bienes, los llevaron a, los, a las exhibiciones, al circo romano, pero la iglesia seguía fuerte, la iglesia no se debilitaba, la iglesia seguía conquistando en su persecución. Ustedes saben que adaptaron un símbolo porque ya el evangelio desde ese entonces ya era con códigos. Entonces ellos tenían un símbolo que era el pececito y era como ellos se marcaban en aquel entonces. Pues, pero el gnosticismo ya se metió en la iglesia cuando eh, el emperador Constantino, ¿verdad? Fue en ese entonces que adaptó a la iglesia como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces tuvieron que adaptar todos los cultos, entre eso la brujería, ya para poder ajustar todas las naciones que estaban bajo ese régimen y adaptarlos a ellos sería también tomar esas costumbres. Entonces la iglesia ya no era una iglesia de fuego, ya no era una iglesia que caminaba bajo la gloria de Dios, sino una iglesia que básicamente en ese imperio se acomodó porque ya no tenía persecución, sino que ya dejó de orar, ya tenían sus recursos, fue un tiempo y empezó a enfriar la iglesia. Entonces el tiempo del gnosticismo, donde fue que el enemigo empezó a tomar muchísimo más ventaja. ¿Y qué trajo ese imperio? Toda la brujería de los dioses paganos. Y eso enfrió a la iglesia. Nosotros necesitamos saber que nuestra guerra es constante, que no es contra sangre ni carne, es constante. Nosotros no podemos, no hay pausa. El día que David tomó pausa, ese día cayó en pecado. Eso tenemos que entenderlo. Ok, vamos por acá. Oh, hacer guerra espiritual. Ok, hoy vamos a ver hacer guerra espiritual sin preparación. Sí, vamos a trabajar ese tema de hoy, hacer guerra espiritual sin preparación. Es importante que vayamos a Efesios capítulo 6, desde el versículo Efesios 6.
Dice, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer el evangelio, para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Bueno, amado, la preparación no es, sí, somos soldados, ¿verdad? Somos soldados y toda preparación antes de enviarlo al campo. Pues aquí tenemos un hombre que, el pastor José Silva, que conoció la preparación de un policía, de un soldado. Él conoce eso, que antes de mandarlo al campo de batalla debe estar preparado, debe conocer las armas. Esa es una de las cosas que se le enseña, cómo poder manejar un arma, el arma que va a tener. Lo siguiente es que debe tener un vestido que lo identifica como soldado. Debe tener un vestido, una causa por el cual va a esa guerra. Y siempre la causa, además de la guerra y de vencer al enemigo, es tomar el botín. Nosotros tenemos que estar preparados en todas esas áreas, porque yo les cuento de mí que yo fui un soldado, que sí, que el Señor me ungió, me preparó, fui enviado. Pero para mí la guerra era la guerra, pero no estaba tan interesado en el botín. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque ¿para qué guerrear si no vas a recuperar el botín? No sirve de nada, solo te quedas con la guerra y ya. Entonces, es muy importante que nosotros estemos preparados en todas esas áreas y estemos preparados nosotros claramente de qué nivel es la guerra. Esta es una guerra global, ¿ya? Es una guerra que traspasa la frontera, que usted no va a tener lucha con el vecino, pues el vecino lo puede tocar el enemigo para que se levante en tu contra, un hermano, lo que sea, pero tu lucha más grande no es contra sangre ni carne. Detrás de todo eso, mire lo que había personas como los apóstoles que amaban a Jesús. No hay duda que Pedro lo amaba, pero en algún momento Pedro le dice al Señor, no vayas a entrar a eso. No tienes que morir, ¿no? Detente, no puedes morir. El Señor le dijo, no, si bien Pedro, él sabía que esas palabras no eran de Pedro. Y eso es lo que tenemos que descubrir, porque a veces nosotros siempre pensamos, ¿y ella por qué me dijo eso? No, pero ¿y qué tal que no fue ella, esa persona? ¿Qué tal que fue el diablo que le puso esas palabras? El Señor de una vez supo que no era Pedro, que el que le estaba hablando era Satanás. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, eso sin dañar a Pedro. Él le habló directamente al diablo, él no le habló a Pedro, él le habló directamente a Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces en la guerra tenemos que aprender a distinguir las voces. ¿Quién nos está hablando? Porque ¿cómo es que qué tal que el que le esté hablando es el enemigo? Y usted termine creyendo toda esa confusión que él va a tratar de lanzarle. Porque en la guerra cada ejército quiere saber mucho más de su adversario, de su contendor. Ya cada uno se prepara no solamente en las armas, sino cómo le puedo hacer daño.
y el enemigo es sutil. Dice la palabra de Dios que no le demos ventaja para que no nos haga daño, no le demos lugar, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, en la armadura de Dios, tengo que decir lo que me parece muy obvio decirlo y me parece práctico también, y es obvio que hay unas cosas que la gente dice que yo no las veo en la Biblia y no estoy muy de acuerdo con eso. Por ejemplo, si la preparación es antes de ir a la guerra, tiene que ver con que yo he vivido esa vida de soldado. Yo he vivido esa preparación. No es una cuestión de un vestido, es una cuestión de una preparación. Va más allá de un vestido. Si es una preparación, va más allá de un vestido, porque a cualquiera lo puede vestir de soldado, pero tiene la preparación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que cuando van a la guerra es donde dice, me visto de la armadura de Dios. ¿Será que así funciona? Yo tengo mis dudas con eso, porque yo oigo a la gente, me visto de la armadura de Dios. Entonces cualquiera puede vestir de soldado. No, cualquiera no se puede vestir soldado, al menos que esté siendo entrenado. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. Somos un ejército de Dios y Dios nos está llamando a librar batallas, porque la guerra en realidad ya Él la ganó, ya lo recibió públicamente. Y el Señor le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pero el estrado del pie del Señor también en la iglesia. Él está en su trono y la falda llenan toda la tierra. O sea, el Señor está en su trono sentado, pero nosotros estamos a sus pies. Nosotros. Y estar sometido a Él es poder permitir que los demonios se sujeten a nosotros. Entonces ya vamos a hablar de eso más adelante, pero es importante que primero quitémonos eso. Voy a la guerra, me pongo el vestido. No funciona así. No funciona así. Debes tenerlo puesto ya. Es una vida de práctica. Porque aquí el texto dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la primera palabra. ¿En qué me voy a fortalecer? En el Señor. Y para fortalecerme en el Señor, yo tengo que conocerlo. Dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando yo conozco al Señor, no dejo de pensar en Él, porque Él atrapa mis pensamientos. Es lo más alto, lo más sublime, lo más grande. Y Isaías puede escribir ahí, Isaías 26:3, dice, tú pues guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mire que ahí es donde viene la fortaleza. Cuando yo estoy pensando en el Señor, cuando yo estoy pensando en su obra, cuando yo estoy pensando en lo bueno. Isaías 26, versículo 3. ¿Sí? El versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tu fortaleza es que primero confíes en el Señor. Confía en Jehová perpetuamente, o sea, para siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Para ser fortalecido, yo tengo que tener mis pensamientos en Dios. Es lo primero. Lo mismo se le dijo a Josué. Moisés le dijo, Josué capítulo 1, 8 y 9, medite en la palabra día y noche, y Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa meditación es parte de mi preparación, porque yo no voy a pelear contra sangre y carne, sino contra principados. Si yo tengo duda, está mal. Ya perdí. Entonces yo tengo que meditar en Dios. La meditación fortalece tu fe. Te fortalece. Bueno, ¿cómo hago para meditar en Dios? Tomo una promesa todos los días. Tomo una palabra. Sí, tomo una palabra. Tomo una promesa para meditar en eso. Ok, dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Conociéndolo. Conociéndolo. Dice Juan, capítulo 17:3.
Esta es la vida eterna, o sea, el poder sobrenatural. Que te conozcan a ti, a quien y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, conocer al Señor es poderme fortalecer en Él. Juan 17:3. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está acechando, pero usted debe estar firme. Para estar firme, el mismo Santiago dijo, Santiago, hablando de la fortaleza, vamos a ver Santiago capítulo 4. 4 dice, el 7, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Ese sometimiento es cuando yo le conozco, porque ¿cómo usted se va a someter si no le conoce? Y el conocerle es a través de su palabra. Por eso una persona de guerra debe ser una persona instruido en la palabra. Instruido en la palabra. Y eso es lo que queremos lograr. De lo que ya ustedes saben, ampliar un poco más para mejorar su guerra y tener mejores resultados. Porque dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme, porque el enemigo va a querer zarandearnos. Ya. Estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, amados, la fortaleza está cuando vivo a Cristo. Vivo la vida de Cristo. ¿Ya? Eso es como si usted diga, supongamos que el agua lo hidrata, ¿verdad? Usted tiene una botella de agua y usted tiene sed. Usted tiene sed y dice, bueno, me la voy a poner. Usted se la pone, pero ahí no funciona. Usted la puede poner, si es fría, como que le refresca, pero no lo está hidratando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomarla. Por ello, tomar toda la armadura. No está yendo solo ponértela. Tómala, tómala. Ya, a Cristo hay que experimentarlo. A Cristo hay que experimentarlo. Tenemos que experimentar a Cristo. Amén. Alimentarnos de Él. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí ya es una guerra global. Desde ahí es donde usted va a tener ya sueños y guerras que es continental, o sea, es universal, porque usted va a tener guerra con espíritus que nunca tenían referencia, ya, debajo de la tierra y los que están en las regiones celestes. Además de espíritus que van tomando esa forma, o sea, se van adaptando a las culturas dependiendo cómo los llamen. Los espíritus siguen siendo los mismos, pero cambian su figura, ¿ya? Pues voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, San Lázaro es el mismo Astaró. Astaró era un collar egipcio de los viejos cultos para invocar. Pero ese mismo collar en la santería se llama San Lázaro. Pero en la iglesia católica se llama el Rosario de María. Es el mismo, pero va cambiando. Entonces se va adaptando. Y entonces usted tiene que entender eso, porque usted va a tener en realidad una guerra global y los espíritus, ellos lo que no quieren es que usted lo descubra. Entonces se van adaptando a cosas muy simples que usted no, de pronto no le ve tanto significado. Por ejemplo, van a hacer un conjuro, un babalao, por ejemplo, invoca un espíritu a través de esos conjuros babalao. Ellos para hacerte un leguá, no necesita 3 piedritas o 3 conchas del mar. Pone dos son los ojitos y la boca, y ahí ya puede invocar, ya con el rezo, con el conjuro.
Y eso usted lo puede ver. Ah, hay muchas cosas que se van adaptando al medio. Usan la naturaleza diferente, bejucos, eh, se usan las piedras, los árboles, las prendas, por lo menos ese árbol que está ahí, ese bambú, ese ceiba, ese también lo usan como portal. Ya, ahí tuvimos que reprender un poco de gente que venían a darle vueltas y a hacer rezo. Ya, tuvimos que espantarlos de acá, porque se venían a ese árbol. Ellos dicen que a través de ese árbol se abre una puerta. Y en todo eso hay que irse adaptando, ya, que son espíritus que se van adaptando a la naturaleza y al contorno de donde vive. ¿Ya? Ok, vamos a seguir. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces usted puede soñar con un vampiro, pero aquí no, de pronto aquí no hay. Hay viejos cultos, usted puede soñar con, usted puede tener, yo qué sé, con unos indígenas, pero de esos que antes usaban plumas y cosas. Y eso no es de esta cultura, sino de allá, sí, de Estados Unidos, ya, de Texas, el sur de Estados Unidos. Y usted puede soñar con ellos. Usted puede tener guerra. Usted puede tener guerra en el Medio Oriente, ya, con todo eso. ¿Por qué? Porque es global. Y a medida que te hace fuerte, te va mandando. Este es como el boxeo. ¿Sabe cómo es el boxeo, verdad? Usted puede, si usted sube de peso, te manda uno más pesado. Así de simple. ¿Usted cree que va a pelear con el mismo espíritu? No. A medida que te ve el nivel, te van mandando uno más pesado. Y por eso es que la vida dice, oye, pero esto lo venciste y parece que conquistaste y lo despojaste, pero te mandan uno más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no libras esa guerra, entonces el Señor no te puede fortalecer a un mayor nivel. Señor, ¿y por qué lo permites? Porque siempre Dios te va a dar la victoria. ¿Ya? ¿Y por qué te la va a dar? Porque Él ya los venció a todos y tú eres parte de su cuerpo. Entonces, tú no puedes, te mandaron uno, pero el Señor quiere que lo descubras porque detrás de ese uno hay cosas que tú le vas a despojar. Y te lo van. Y entre más pesado, en el boxeo hay más plata. ¿Sí? Hay más tesoro. ¿Ya? En esos pesos plumas casi no apuestan mucho, pero entre más pesada la pelea, más dinero. Entonces, así en el mundo espiritual. ¿Ya? Miren a Daniel, tenemos un ejemplo con Daniel. Daniel había vencido muchos espíritus, pero en algún momento vino el príncipe de Persia y todo se estancó. Y lo que tenía que ser no se daba. Ya era el tiempo de la profecía, él indagó, era el tiempo de cumplimiento, leyó el libro de Jeremías, empezó a indagar, se metió en la palabra y dijo, ya es el tiempo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no se está dando? Había un principado deteniendo a todos los ángeles que trabajaban con Daniel. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque desde el momento que ese principado se viene contra ti, ese como cuando vino Goliat contra del pueblo de Israel. Miren que el que se había preparado era David. Quizás los otros habían puesto el uniforme, pero el preparado de guerra espiritual, porque eso era espiritual, era David. David lo vence y ¿qué? Dijo, ¿y cuál era el convenio que había? El que vencía ganaba y tomaba el botín de los enemigos. ¿Ya? Eso era el convenio. Aunque después los filisteos entraron en guerra, ya su hombre grande ya estaba muerto y los vencieron. Entonces fue más fácil para el pueblo de Israel despojarlos del botín. Ya toda guerra tiene un botín. Pero en el caso de Daniel, tenemos que entender que había ese principado deteniéndolo todo. ¿Y por qué lo permitió el Señor? Si Daniel era fiel, el Señor quería llevar a un mayor nivel a Daniel. ¿Por qué? Porque cuando vino el ángel Miguel, se tuvo que quedar con Daniel. Y ahora la presencia era mayor a mayor nivel. El que estaba ahora levantado era Daniel, no solo por él, sino por lo que portaba ahora. Tenía el favor del ángel Miguel. Y él se tuvo que quedar con él para poder vencer a ese principado y que llegara la bendición a Daniel. Entonces, cada vez que tú vences a alguien, te manda uno superior, pero tú subes de nivel, porque el Señor no te va a dejar solo. Jamás te va a dejar solo. Él sabe, Señor, aumenta de rango. Y vas aumentando de rango espiritual. Pero entonces no puedes decir, no voy a pelear la batalla.
No tienes que pelearla. Ya estás metido en el ring. Y hay gente que quiere que le tire la toalla antes de pelearla. No, vas a pelearla. El Señor le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Así que tienes que pelearla. Si no la peleas, bueno, ese es tu problema. Que te vas a quedar ahí. Ya no vas a crecer. Vas a crecer liberando tus guerras, tus batallas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber ese día que te van a subir al ring. Y habiendo acabado todo, está firme. Y aquí dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ese es lo primero. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Aleluya. ¿Para qué una persona se ciñe? Cuando una persona se ciñe, usted ve lo que cargan cemento, lo que cargan hierro. Cuando usted va a hacer un esfuerzo extra. Entonces, decir la verdad es un esfuerzo extra. Porque usted muy bien puede ser un guerrero que hace callado. Pero decir la verdad incomoda. Les di tu palabra y el mundo los aborrece. Así que cuando tú hablas la verdad, alguien se va a incomodar. Eso es parte de la guerra. Eso es parte de la guerra. Pero algunos cristianos prefieren, mejor yo no hablo, no me quiero meter en problemas. Métase en problemas, porque la verdad es que hace libre. Te van a decir, ahora vienes con ese evangelio, quieres convertirnos. Nosotros tenemos nuestra tradición que nos dejaron nuestros viejos y tú eres impostora. Pero tú tienes la verdad. ¿Cómo vas a hacer con esa verdad? El Señor dice, ustedes son la luz del mundo. La luz no se puede esconder, sino que debe alumbrar. Ese es el propósito. Y eso es un esfuerzo extra. Para eso tienes que ceñirte. ¿Ustedes creen que todo el mundo que se para con una Biblia en un púlpito habla la verdad? No, porque la verdad incomoda. La verdad te hace que te desaprueben. Miren esto. En el tiempo que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo cayó en Pedro, pero también en Esteban. ¿Cómo estaba Esteban? Era de buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. Cuando Pedro predicó que tenía las llaves, se convirtieron 3,000, después 5,000. Pero cuando predicó Esteban, cogieron piedra y palo, porque lo que estaba diciendo, él les estaba diciendo unas verdades muy fuertes. Él les dijo, ustedes nunca adoraron a Dios en el desierto. Ustedes adoraron la estrella de Moloch y del dios Rafán. Eso está en Hechos 7:40. Vamos a leerlo. Ustedes no adoraron a Dios. Ustedes adoraron otra cosa. Fue fuerte Esteban. Crujían los dientes. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, a los ángeles caídos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Rafán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Eso lo llevó esclavo a Babilonia. La adoración de los dioses ajenos trae esclavitud. ¿A dónde los llevó? No los dejó en Canaán, los llevó a Babilonia, esclavo. Ya, les llegó el día que llegaron ahí. ¿Cuántos años adoraron? ¿Adoraron qué figura había ahí? Sí, pero ahí ¿hicieron qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Un becerro. Y el becerro es la figura del querubín protector. Mira, había
figura de hombre, figura de águila, figura de león y de becerro. Este becerro es la figura que más usan en el satanismo. Ya, es la que más usan en el satanismo, el becerro. Ya, lo usan para invocar en los espíritus. Ya, entonces, lo usan muchos cultos, el satanismo, la nueva era, lo usan los, los que practican el culto de los masones, el becerro, ya, los Illuminati. Ese es un culto terrible, porque ese culto va dirigido al querubín protector, que era Satanás. Satanás toma esa figura, ya. Por eso es que ellos no hicieron otra figura. ¿Por qué no hicieron un pavo? ¿Por qué no hicieron un pavo? Hicieron un becerro, porque esa figura es la figura que usa los querubines. Los serafines tienen otra figura, ya. Los serafines, los ángeles, los arcángeles. Los ángeles tienen figura de hombre, los arcángeles figura de león, ya, son de guerra, su rugir. Por eso es que dice la Biblia que Dios vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque el rugir del león tiene unos decibeles muy fuertes y es lo que hace que suene, no es porque sea el más fuerte de la selva, sino que el rugir de él tiene unos decibeles que da miedo a la presa. Y por eso es que el rey león, que le dice rey león, pero es por rugir. ¿Ah? Porque en fuerza, dígame, el elefante no es mayor. Todos. Pero ¿por qué le dicen el rey de la selva? Por eso, porque tiene una arma poderosísima. Más de un animal se paraliza con eso. ¿Ah? El serafín es el águila. Es lo que se levanta es la adoración en la Biblia. ¿Ya? Y el querubín es la figura del becerro. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos ahí que ellos estaban adorando. El que dio la orden que mataran a Esteban, ¿quién fue? Pues fue Satanás directamente. Mátenlo. Porque ese pueblo estaba contaminado adorando a ese Dios, a ese querubín. Estaban fortalecidos por eso. Y el que da la orden que lo maten es él. El que incita al pueblo a matarlo fue el mismo querubín. Ahora, ¿por qué muere? Porque él dio la orden que mataran no solo a él, sino a todos los seguidores de Jesús. Usted va a la Biblia, dice la Biblia que iba a perseguir a los que eran de Cristo. O sea, los que en Apocalipsis lo dice. Al resto de los que se quedaron. Después que Cristo fue crucificado, él iba a perseguir al resto. Apocalipsis lo dice. Ahora, en el resto estamos nosotros, pero también estaba incluido Pablo, Pedro, todos ellos, Santiago. Entonces no ve cómo murieron todos. El punto es que en ese momento a Esteban, posiblemente yo digo que no se le había terminado su servicio, solo que no tuvo intercesión y que Pedro sí la tuvo. Cuando a Pedro lo metieron en la cárcel, la iglesia estaba orando por él y el Señor envió un ángel superior para liberarlo. Era tan fuerte ese ángel que los cerrojos, las cadenas se cayeron. ¿Cómo van a caer unas cadenas que tienen cerrojo, candado y tienen de todo? El poder de ese ángel tan poderoso. Imagínense, fue tan poderoso la presencia que todos quedaron como adormecidos. Pasaron por encima porque Pedro estaba allá atrás. Pasaron por encima de todo y estaban como muertos. La misma gloria no les permitía levantarse. ¿Ya? Entre más la gloria es más fuerte, más se debilita el hombre. ¿Ya? Dice la Biblia que cuando Juan vio al Señor cayó como muerto. Es tremendo. Este ángel venía muchísimo, muy cerca de la presencia de Dios para generar eso que generó en esa cárcel de, de, de lo que estoy diciendo. Eso está en hecho, creo que es el 17, el 12, del 12 en adelante. Jacobo muere y Pedro es encarcelado. Pero ya empieza específicamente a hablar del ángel en los versículos 7, que le dice, he aquí, se apareció un ángel, versículo 7.
del Señor y una luz resplandeció. Mire, eso es una potencia terrible en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Esas son hay varias armas ahí, ¿no?, de guerra. Porque, ¿qué es envolverse en el manto? Envolverse en tu llamado. ¿Ya? Tu llamado es una de las armas más grandes que tú tienes, porque cuando tú estás en tu llamado, tú estás en la voluntad de Dios. Por lo menos si tú eres evangelista, pero te pones de pastor, no estás en la perfecta voluntad. Estás en la voluntad de Dios, porque eres parte del cuerpo, pero no es tu manto. Por eso el resultado no va a ser tan eficaz, porque cada uno tiene un manto de Dios, una cobertura especial según su llamado. Puede funcionar en todo el cuerpo, y la Biblia dice que el que anhela los dones, mayores gran obra desea. ¿Sí? No importa el don que funcione, puede funcionar maestro, lo que sea, porque estás en el cuerpo. El cuerpo es vivo, o sea, te corre la sangre por todo. Pero tu habilitación mayor es en el manto que se te dio la asignación. Ahí es donde va a funcionar perfectamente. Ok. Volvamos a Efesios. Efesios. Dios, cíñete, porque vamos a tener que un esfuerzo extra, algo más fuerte. Está firmes, ceñido vuestro lomo con y ya sabemos que hablar la verdad necesita ceñirse. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo porque tú dices las cosas. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, hermanos, dice, vestidos. Primero, practicar la justicia. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. También dice Efesios 4:24. Dice Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, justicia, santidad y verdad. La justicia acá era un cinturón para ceñirnos, porque la verdad te va a exigir un esfuerzo extra. Acá la justicia es un vestido, porque tú, al practicar la justicia ya en Cristo Jesús, Él es el justo y tú estás revestido de Él, del Señor. Entonces, Él es nuestra justicia. En Él fuiste llamado justo, pero al practicar la justicia, ¿sí? ¿Por qué viene la justicia? Porque la verdad es la que revela la justicia, ¿sí? Y la justicia trae el reino. Es más, la verdad revela la luz. Y la luz, ¿sí? Pero dije, lámpara de mi pie tu palabra, y la luz revela la justicia. ¿Por qué a veces no hay justicia? Porque no hay verdad. Necesitamos tener verdad para que la justicia será revelada. ¿Ya? Y esa justicia, todos la tenemos que practicar, hermano. Usted no puede practicar la injusticia. Usted tiene que ser justo en toda nuestra manera de vivir. ¿Ya? Ejemplo. Tomemos algunos ejemplos de injusticia. El peor ejemplo de la injusticia es practicar la idolatría. Es injusto darle la adoración a la creación antes que al Creador. Lo dice la Biblia. ¿Ya? Lo dice la Biblia en varias citas. Eso es lo más injusto. Entonces, practicar la justicia es darle la adoración a Dios. ¿Sí? Adorémoslo porque Él es Dios. ¿Ya? Adorémoslo porque Él es Dios. Injusticia es irnos allá como el cerdo, como el puerco lavado
y volver atrás después que ya nosotros hemos recibido la sangre de Cristo. Eso es una injusticia, porque la sangre de Cristo es preciosa y nosotros no le demos el valor. Dice la Biblia que cómo nos preparamos practicando la justicia. Pongamos ejemplos positivos. Estoy hablando de los ejemplos negativos que son la injusticia. Ya pudiéramos hablar un poquito de la injusticia. De qué injusto. Hay varios ejemplos. Por lo menos tapar la verdad. Tapar la verdad. Tapar la verdad. Bueno, yo solo voy a ser evangélica, los demás que se frieguen. Sí, porque no me aceptan, no me quieren, pero usted tiene que mostrar la luz para que a ellos se les revele el evangelio. Entonces a veces somos egoístas y cometemos injusticias. Todo el mundo debe saber que Cristo salva. Todo el mundo. Eso es justo. Por eso hay que esforzarnos. ¿Ya? Y usted tiene una primita y la ve tomando, háblele del evangelio. ¿Ya? La justicia de Dios. Ok. Ejemplos de injusticia. Yo tengo 3 pasajes que a mí me gustan mucho. Porque ahí revela que la injusticia más grande del universo es adorar a la creación y no al Creador. Y el primero está en Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Entonces, detenerla con injusticia, la verdad, es parte de la idolatría. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es injusticia. Ni le dieron ni gracia. Entonces uno dice, el cristiano tiene que venir con júbilo, tiene que venir con gozo, porque es justo que le des tu alabanza, porque Dios nos hizo para eso, nos hizo para eso. Según Efesios 1:3 dice que Él nos hizo para su alabanza. Y bueno, en ahí en adelante, ¿verdad? Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue enternecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus pensamientos, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los amén. Hasta ahí lo leí yo, hasta el 25. Entonces, esa es una injusticia. La injusticia más grande es adorar la creación antes que al Creador. ¿Usted quiere ser justo? Usted tiene que adorar al que te creó, porque Él te creó para Él. Fuimos creados para su alabanza. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La injusticia. ¿Quiénes se complacen en la injusticia? Los idólatras. Otro pasaje. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. No hay con yugo desigual con los incrédulos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y dice el Señor Todopoderoso. Dice, ¿qué acuerdo hay entre la injusticia y la justicia? Así que la injusticia
Usted se prepara cuando usted adora. Esa es parte de tu preparación. ¿Ya? La primera fue, ceñite con la verdad. Tú tienes que hablar verdad porque la verdad es la que hace libre. ¿Ya? Usted va a la guerra, una de las armas más poderosas es hablar la verdad. Porque la verdad simplemente te va a mantener puro. Porque la verdad trae fuego, la verdad trae presencia. La verdad se manifiesta a Jesús, porque Él es la verdad. La verdad es la que respalda. No respalda la mentira, porque eso viene del diablo. ¿Ya? Se ha dejado de ver el poder de Dios porque hay muchas cosas, sí, aparentemente mensajes de Dios, pero no confrontan el pecado. La verdad confronta el pecado. Eso es y eso trae la luz y trae el fuego de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte, lo siguiente que te vas a preparar es en adoración. Adóralo, adóralo y adóralo. Porque esa es la justicia más grande que hay en el universo. Adorar a Dios. Fuiste hecho para eso. Tu justicia más grande es eso. Ya. Adóralo. No te detengas. La adoración es la guerra más elevada que hay. Es lo más elevado. Porque cuando tú adoras estás uniendo cielos y tierra. O sea, el trono de Dios se va a manifestar en poder. Ya. Entonces, un guerrero tiene que ser un adorador. Y ese adorador Dios lo va a tomar en cánticos nuevos y en lenguas. En lenguas aún en otros idiomas, porque la guerra es global. Lo que usted no entiende, otros lo entienden, porque usted habla idiomas. Por eso que usted debe orar así, porque ya la guerra no es con tu clan, no es con el español nada más. La guerra es global. Y hay espíritus que te los mandan de otros lugares del mundo. Y tú les hablas, posiblemente ellos no se den por entendido porque no le estás hablando en el idioma que pueden recibir en la orden. Es muy importante todo ese lenguaje que habló Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que habló cómo manejar las lenguas. Y él dijo, hay algunos códigos muy poderosos. Porque él dijo, si entra aquí alguien y yo estoy hablando solo en lengua, le va a quedar algo, me va a entender. Entonces, hay que saber dónde hacemos las guerras en lenguas. ¿Ya? Yo digo que las guerras en lengua primero son personales, son contigo, son para activarte a ti. Y primero debes defender. ¿Cómo vas a defender un altar colectivo de la iglesia sin defender primero el tuyo? Tiene que ser personal. Y ahí yo recomiendo que hables al menos 1 hora en lenguas antes de ir a la guerra. Eso te da mayor rango, más tiempo para poder vencerlos allá. El Señor dice, te recompensaré en público lo que hiciste en secreto. David no venció a Goliat sin antes vencer al oso y el león en secreto. Los venció en secreto. Y sabemos que esa guerra de David, que ese oso y ese león era un entrenamiento espiritual, no solo físico. Es la verdad. Porque después vemos que para librar a Saúl, David sigue con el mismo instrumento, tocando su arpa. Él está tocando su arpa solo, cuidando las ovejas. Y viene el oso y el león y los vence. Pero ahora está venciendo a un hombre que está endemoniado, que es un Goliat que trae conjuros, que solo al oír la voz el ejército del pueblo de Israel temblaba. Y ahora David lo confronta. Ya, era espiritual. Y se afirma con Saúl, porque a Saúl le mete un espíritu de tormento. Y el que lo echaba afuera era David con su instrumento. Entonces, es muy importante la adoración. David aprendió a adorar, Josué aprendió a adorar. Josué perfeccionó la alabanza con chofar. Y el chofar es muy importante en la guerra. Es importante porque hay espíritus que solo se van a ir con chofar. Por lo menos el espíritu de los babalaos, ese se va con chofar. Pero como usted no tiene uno, ponga el celular y póngale un parlante. Ya está grabado. Hay hermanos hebreos que han grabado sonidos originales, usted lo pone en su casa. Porque el babalao lo que va a traer es confusión, atraso, va a traer un poco de cosas, enfermedades. Y usted tiene que poner eso. Ese espíritu se va. Se baje ese sonido de nuestro chofar
y póngalo en la casa a sonar. Y empiece a caminar, porque es que la guerra no me acosté a dormir que suene ahí, no. Póngase a caminar, a llevar el sonido por todos los lugares. Eso es guerra. Eso es guerra. Entonces, en este segundo paso, usted se prepara, el primero con la verdad. ¿Ya? Segundo, con adoración. Usted no puede practicar la justicia sin adorar a Dios. ¿Ya? No puede practicar la justicia sin adorar a Dios. Porque la justicia viene desde el trono, del juez justo. La palabra de Dios dice, el juez justo. Él hay que adorarlo. Y es Él que nos hace que nosotros practiquemos su justicia. En Cristo fuimos justificados, pero la práctica de la justicia comienza con adoración. Así que todo cristiano que va a ir a la guerra debe aprender a adorar a Dios. Un buen guerrero debe aprender a adorar. Y déjese llevar con cánticos nuevos, lo que le salga en su espíritu. Deje que Él fluya. Yo sé que hay diseños, yo sé que hay moldes, sé que hay canciones bonitas. ¿Ya? Escoja la Sion bíblica mejor. ¿Ya? El Señor, con su poder, sacó a Israel de Egipto, pero lo iba a mantener libre adorándole. Pero como no adoraron, se convirtieron esclavos del desierto. Dieron 40 años vuelta porque no adoraron como debían de adorar. Ellos tenían que llegar a Canaán para adorar. Y eso lo entendió Josué. Que usted ha murmurado mucho en el camino, ustedes han hablado demasiado. Josué fue corrigiendo cosas porque estaba aprendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, Josué para tomar Canaán, Moisés mandó 2 espías, él mandó 2. Moisés sufrió la murmuración de todos ellos y el hecho de que no descansaban de tanto caminar en el desierto. Que dice la Biblia que Josué llegó y bueno, conmigo van a circuncidar. Volvemos al pacto de Abraham. Y los circuncidó, me imagino que habían jóvenes de 40 años ahí. Pero ahí ellos los hizo circuncidar para entrar en pacto. Y cuando tomó a Jericó, les dijo, van a estar callados. Van a tocar shofar y se les va a decir cuándo van a levantar la voz. O sea, Josué fue tomando una enseñanza tremenda de guerra. En este punto el adorador, cuando tiene que ir a tomar un territorio, no puede ponerse distraído a hablar. Tiene que estar concentrado. En el libro de Benny Hinn dice que él, cuando iba a ministrar, no le gustaba entablar conversación con nadie. Es más, desde que salía del hotel, volteaba la cara para la pared del ascensor para no tener tanto contacto con la gente. Él mismo planchaba su ropa. ¿Para qué? Para que pudiera fluir el adorador. Porque Benny Hinn, usted ve, Benny Hinn no predica, pero no es ese predicador severo, no. Billy Graham. Pero este era un adorador tremendo. No hay una campaña de Benny Hinn que no te adore 1 hora. Él no que te va a tirar. Estamos aquí de campaña y pique, tira la palabra, nada de eso. Se pone a adorar al pueblo. Y adorando al pueblo es donde viene la presencia. La activación. Y con la presencia es más fácil. ¿Ya? Usted puede portar la verdad, pero usted necesita adorar para que vengan los ángeles y le ayuden. Porque ellos son portadores de presencia. ¿Ya? Y entre más presencia hay, más Dios se puede mover. Porque hay por eso que los brujos también llegan a las campañas. Para traer una presencia apagada, una atmósfera pesada. Usted habla y es como que las palabras no explotan. ¿Ya? Porque no hay presencia. Así que en ese clima se manifiesta Dios. Entonces, esta segunda arma es adoración. La primera es la verdad. Hablar verdad. Mantente en la verdad. ¿Ya? Mantente en la verdad. Y la segunda es, cuando dice la Biblia que la ley llegó por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, cuando vino Jesucristo fue que vino la liberación, porque la liberación no se puede hacer sin la verdad. Sí, la verdad nos hace libres. Y estamos entendiendo eso. Había ley, había poder, había todo, pero no estaba la verdad completa. Y ellos cambiaron los mandamientos de Moisés por sus rituales y sus prácticas paganas. Se fue el poder, quedó vacía. En una iglesia que no se hable la verdad, una iglesia se vuelve pasiva.
ahí nadie se libera, la gente, todo el mundo está bien, todo el mundo cabe ahí. ¿Ya por qué? Porque no hay poder ahí, no hay pelea ahí, no hay nada. Entonces, amados, en este punto, la palabra de Dios nos habla. Yo tomé algunas citas. Me gusta, para terminar este punto, Mateo 7:21, hablando de la justicia. ¿Ustedes creen que hay gente dentro de la iglesia que están perdidos? Sí, hay gente que están perdidos. Y a veces está perdido no porque no hayan tenido buena intención, sino porque han tenido un mal líder. Y el Señor Jesucristo habló en Mateo 7:21, hablando de eso. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque ¿qué es lo que vamos a decir? Va, Padre, Señor, Señor, invocar el nombre de Dios. Entraré en mi reino, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la justicia, que le adoremos. Esa es la voluntad de Dios, que le adoremos. El ángel le dijo a Pedro, adora a Dios, a Juan. A mí no, adora a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre. Y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la señal que tú eres un verdadero hijo de Dios es tu adoración, es practicar la justicia. Porque ustedes creen que hay convenios de la tiniebla para engaño. Dios envía un poder engañoso. Entonces hay gente que manifiestan un poder, aparentemente liberación, pero no practican la verdad, ni tampoco les gusta adorar a Dios, sino demostrar un poder. Eso están igual que los curas, pero eso están metidos en la iglesia. Eso se llaman falsos profetas. El verdadero profeta se conoce por su fruto. Lo primero que debe tener un profeta es que es un adorador. Yo creo que fue a Eliseo que le dijeron, el rey necesitaba una palabra. Le dije, si no hay un teñidor primero, yo no profetizo. Primero tráeme un teñidor para profetizar. El verdadero que anda en la justicia de Dios es un adorador. Y el que anda adorando a Dios no anda adorando plata. Ya. No anda adorando posición. Él es una persona que se humilla. Es una persona que se entrega y le da toda la gloria a Dios. Puede llegar la plata, puede llegar todo eso, la fama, pero no se daña, porque él sabe que él es un adorador, que él es un siervo, que esa es su función más grande. La gente lo pone por famoso, lo ponen allá, lo llevan en las limusinas, en los mejores hoteles. Él va allá y se arrodilla, Señor, yo soy tu burro, yo soy tu siervo. Yo estoy aquí para darte la gloria a ti. Perdónales, porque la gente a veces trata de idolatrarte, hasta besarte los pies. Y tú tienes que pedir perdón por todo eso, porque tu trabajo es ser un adorador y ahí no te puedes mover. ¿Ya? No, que yo soy predicador, no, tú eres adorador. Predicar cualquiera lo va a hacer. Esa es tu función para mantenerte en justicia. No te salgas de ahí, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Una vez hicimos un culto, con esto termino, hicimos una vigilia de la red aquí, lleno. Ese día nos fuimos como a las 5 de la mañana y yo ya tenía sueño. Así que me bajé, yo tengo que recuperarme al menos con una hora. Y como a las 4 de la mañana algunos empezaron a irse. Y yo fui y me recosté. Mi esposa, dijo, bueno, yo cierro. Me recosté. Y ese día
el Señor envió un ángel. Mientras yo me subía la cobija, Él me la quitaba. Yo me subía a la cobija, Él me la quitaba. Y dije yo reprendo al diablo que no me deja descansar. Y me dije, ¿por qué me reprendes? Si yo he estado contigo. Y me pone una pantalla. Él había estado conmigo en el mercado, en el Éxito, todo el día. Y me iba mostrando quién era él. O sea, en la pantalla vi que allá era un muchacho, más allá era como un señor que estaba ahí sentado. Yo me comí ese día unos pan de bono de esos, Mr. Bono, y estaba él sentado en la otra, sí, ahí me estaba mostrando, en la otra mesa. Me pasó eso. Porque el Señor, no sé, Él quería que yo siguiera al menos esa hora, adorando. Algo quería decir. Bueno, pasó otro día que me acosté y yo estoy ahí despertando. Y el Señor me está hablando aquí a la cara. ¿Por qué no me adoras? Y fue cuando yo compré unas canciones y yo dije, pero si no tengo voz para cantarlas, ¿para qué voy a componer nada? Imagínate, dije yo. Y dejé de componer canciones. Y me estaba hablando así. Yo acostado y me estaba hablando así. ¿Por qué no me adoras si yo soy tu padre? ¿Por qué no me adoras? Así me decía. Y yo vengo despertando y yo lo que oigo es esa voz. ¿Por qué no me adoras si yo soy tu padre? Y he sido bueno contigo. Y una cosa impresionante, eso me marcó. Ya. Y adorar no es fácil. Porque adorar, uno piensa que adorar es repetir una canción de Marco Witt o de alguno de ellos. Eso no es adorar, no. No, señor. Hay días que yo, con deseo de adorar a Dios, no he podido entrar. Ya. Pero hay que librar batallas, porque lo que quiere el enemigo es apagar tu arpa. Es que no cantes, que no adores, que no te metas ahí ese tiempo. Yo estoy feliz hoy. 2 días librando guerra, Pastor Ciro, ¿verdad? 2 días librando guerra en este lugar. Nos tomamos jueves y viernes, ¿verdad? Guerras aquí, pero ¿sabes qué me pasó anoche? Yo me levanté como a las 2 y lo primero que me salió fue pura adoración. Yo dije, esto está bueno, yo tengo que seguirlo. La atmósfera. Mire que yo tuve una caída y este hombre lo tenía, todavía tengo así que me molestó, pero no me molestó adorando. Una unción. Entonces hay que librar unas guerras, porque uno va como que se va bajando el voltaje, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a dejarlo hasta ahí.